Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla de hoy. Gracias por haberte sumado a este espacio. Yo creo que es un espacio que venimos construyendo desde Fantástico Sostenibilidad con Plástico, que nos permite ya conocernos un poco más, también conocernos con la audiencia. Hemos estado ya en algunas sesiones y charlas en las que hemos conversado sobre diferentes temas, todos vinculados a realmente cómo ser más sostenibles cuando hablamos de plástico, ¿no? Yo solo les robo unos minutos porque quisiera recordarles un poco lo que venimos trabajando. Estoy segura que muchos de ustedes han conectado a las otras charlas también. Y Fantástico Sostenibilidad con Plástico tiene como principal objetivo hablar sobre la valorización de este residuo. Cuando hablamos de valorización, hablamos sí de construir cadenas de valor en torno al residuo, de entender que son materiales que tienen mucho valor agregado y que es a veces, diciéndolo de forma muy simple, un poco absurdo que lo consideremos basura, ¿no? O que simplemente podamos comprender cómo a partir de una gestión correcta desde su diseño hasta el destino final, realmente surgen muchas oportunidades de negocio. Por otro lado, estamos hablando de un desarrollo sostenible, donde el enfoque de esta charla de hoy tiene realmente un punto muy importante para las pymes. Sabemos que el motor de nuestra economía peruana son pequeñas y medianas empresas, son muchas veces microempresas que hacen que esto se desarrolle, ¿no? Y es muy importante que como país, que como un país que es parte de la cadena global de suministro, que estamos parte y proveedores de todo el mundo, que podamos entender la importancia de poder incorporar procesos sostenibles en nuestras actividades y que eso nos va a permitir realmente a poder pensar en el futuro. Pensar en el futuro en el sentido de que exista un futuro, no solo por lo que vemos del cambio climático, pero también en un futuro en el que desde los demás países, por ejemplo desde la Unión Europea, puedan realmente interesarse en adquirir productos de empresas peruanas, ¿no? Que sean productos sostenibles, que sean empresas que han incorporado la sostenibilidad a sus procesos. Entonces, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre esta construcción. Es una construcción de primeros pasos. Hay que empezar de chiquito, hay que plantearnos las cosas y principalmente hay que tener un plan de acción. Entonces hoy vamos a conversar un poco de cómo podemos trazar, cómo podemos construir esa hoja de ruta que nos permita gestionar de forma correcta el plástico. Y como ven, no es descartar de forma correcta el plástico, es gestionarlo. Y gestionarlo va mucho antes de su descarte. Va desde el momento de una decisión de utilización, va desde la utilización del plástico en determinado proceso. Así que los invitamos un poco a sumarse a este viaje, de esta construcción de una hoja de ruta hacia una realmente gestión del plástico más responsable, una gestión del plástico que efectivamente sea sostenible a lo largo del tiempo. Y bueno, con ello les quería compartir solo un pequeño video que nos trae un poco este enfoque, ¿no? Este enfoque que trae a la mesa Fantástico Sostenibilidad con Plástico en el sentido de conversar sobre cómo somos sostenibles con el plástico.
¿no? No solo reduciendo su consumo, sino hablando de lo utilizo por un determinado propósito. Así que estoy muy feliz de estar en este espacio. Les vamos a compartir el video ahora y después les doy algunos tips que nos van a ayudar a lo largo de la charla. Así que podemos compartir el video y ahí los colegas también les han dejado ya algunas informaciones sobre la iniciativa en el chat para que puedan revisarlo y puedan sumarse a la plataforma. Así que pues ya podemos compartir el video. Genial. Muchas gracias. Bueno, gracias por su atención a lo largo del video. Como ven, es una iniciativa que trae esto que les he comentado antes del video, pero que también tiene, no solo es liderada por la Cámara Peruano-Alemana, como también junto con la Sociedad Nacional de Industria, junto con el programa All Invest Verde, viene promoviendo todo este movimiento hacia realmente una economía circular. Economía circular no es reciclaje, economía circular no es gestión del plástico, sin embargo nos puede dar buenos ejemplos de cómo podemos avanzar con algo bastante tangible. En ese sentido, invitarlos a sumarse a la iniciativa, pero principalmente ahora invitarlos a con mucha atención a embarcarse en este viaje hacia la construcción de una hoja de ruta para una gestión más sostenible del plástico. Es un súper desafío, los invito a que realmente se sumen así con todas las ganas, y en ese sentido decirles que está abierta la herramienta también de preguntas y respuestas, para que puedan un poco interactuar con nosotros y hacernos llegar sus dudas, es muy importante eso. Y con eso cierro esta breve bienvenida y nos embarcamos todo en este viaje junto a María Claudia Rivero, del equipo de Libélula, que nos va ahí introducir y guiar en ese viaje hacia esta construcción de una hoja de ruta. Así que muchas gracias María Claudia, muchas gracias Liliana también, que están con nosotros del equipo de Libélula y que nos van a ayudar, nos van a llevar de la mano hacia ese viaje. Te paso la palabra, María Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, muchas gracias a todos por estar presente. Ahora voy a proyectar pantalla para poder empezar ya con nuestra sesión. Me indican de que todo esté ok. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ahora voy a subir un ratito esto más arriba. Que se me sube. Ya, excelente. Entonces, como ya lo mencionó justo Marina, lo que vamos a ver ahora es cómo desarrollar mi propia hoja de ruta fantástica con un enfoque ya para pymes, ¿no es cierto? Ahora, primero, para saber, digamos que cómo crear nuestra hoja de ruta, tenemos que ver cuál va a ser, digamos que el paso anterior, el impacto de este, ¿no? Para ello, primero tenemos que ver, o digamos que nuestro punto de partida para iniciar una adecuada gestión de nuestro plástico es conocer el estado actual de nuestra empresa, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es que yo voy a conocer mi estado actual? Es, digamos que a través justamente de la herramienta Fantasticómetro. No voy a hacer mucho enfoque en esto porque más adelante lo vamos a ver,
pero básicamente el fantasticómetro lo que te va a hacer es ayudar, digamos que, a saber cómo estás y cómo es que puedes mejorar, ya que es una herramienta justamente de autodiagnóstico, ¿no? Entonces, una vez que yo sé en qué estado estoy, como a manera de ejemplo, ¿no? Digamos que no cuento con una gestión adecuada de plástico, yo voy a poder enfocar ya mi objetivo, que sería lo contrario, ¿cierto? Tener una adecuada gestión del plástico, ¿no es cierto? Digamos que primero hay que evaluar el cómo estamos para ver qué objetivos nosotros queremos alcanzar justamente para mejorar la gestión del plástico dentro de mi empresa o dentro de mi organización. Ahora, ¿cómo es que yo voy a alcanzar este objetivo? Pues justamente a lo que hemos venido hoy es creando nuestra hoja de ruta, ¿no? Entonces, digamos, ¿en qué es lo que te va a ayudar la creación de tu hoja de ruta? Como su mismo nombre lo dice, es más que todo marcando una dirección de recorrido, viendo hacia dónde voy a llegar, ¿no? Esto justamente te va a ayudar a generar, digamos que tener oportunidades para crecer en ambiciones como empresa, ¿no es cierto? Es decir, no quedarnos como estamos ahora, sino siempre buscando la mejora continua y sobre todo buscando ser sostenibles como empresa, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera eso también te va a ayudar a definir metas a corto, mediano y largo plazo y a través de ello identificar aquellas acciones que puedo ejecutar dentro de mi organización o dentro de mi empresa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para crear nuestra hoja de ruta? Hay diferentes pasos, el día de hoy vamos a ver 4 de ellos. Primero es analizar, es decir, identificar nuestros desafíos y nuestras oportunidades, ¿no es cierto? En cuanto a identificar, como ya vimos, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es nuestro principal desafío dentro de nuestra empresa o organización y a partir de ello ver cómo es que podemos mejorarlo y ver, digamos que para mejorar qué objetivos o cuáles van a ser mis metas a proponer, ¿no es cierto? Ahora, estos desafíos que nosotros tenemos tienen que ir o tienen que verse desde un enfoque de la innovación. Como justo lo mencionaron al inicio, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar desde el origen, es decir, desde la adquisición de un producto, ¿no es cierto? Es decir, si anteriormente contratábamos con una empresa, es decir, una empresa X, ahora voy a contratar insumos con una empresa que sea, digamos, que tenga características sostenibles o que me dé un producto, por ejemplo, de plástico 100% reciclable, ¿no? Es decir, desde el inicio, desde la adquisición del producto, ¿no es cierto? Ahora, luego está la parte de diseño, que ya viene a ser específicamente lo que es la hoja de ruta en sí, ¿no? La estructura de la hoja de ruta. Dentro de esta hoja de ruta ya se va a desarrollar aquellas acciones o iniciativas que van a incentivar justamente, incentivar justamente a valorizar el plástico y de esa manera poder cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. No justamente este tema de la valorización es súper importante. No muchas veces nosotros decimos que el plástico es el problema de la contaminación del mundo, pero en realidad no, el plástico no es el problema. El problema somos nosotros que no gestionamos o no utilizamos de manera adecuada este insumo, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos ahora es justamente esto, ¿no? La valorización de este insumo que es el plástico. Luego, cuando ya tienes, digamos, las acciones que digamos que tienes, que vas a realizar o que piensas realizar, la siguiente acción es compartir, o sea, contar tus ideas y tus hallazgos y generar una cultura dentro de tu empresa o dentro de tu organización. Entonces, para generar esta cultura, lo primero que tienes que hacer es educar e informar primero a los responsables que van a estar a cargo de ejecutar estas acciones dentro de tu empresa, ¿no? Y a través de estos responsables ya se puedan tomar las decisiones adecuadas justamente para aportar a la economía circular del plástico dentro de la empresa, ¿no es cierto? Y una vez ya tenemos todo este enfoque desarrollado, ya empezamos, digamos que a capacitar a todo el personal de la empresa, porque esto es una parte súper importante. No siempre solamente los encargados son los que deberían saber o conocer del tema, sino toda la empresa, todos los colaboradores deben estar al tanto de lo que se está desarrollando, lo que se va a ejecutar, porque al fin y al cabo son ellos lo que día a día son los que manejan, digamos que este insumo, ¿no?
Entonces todos tienen que estar, digamos que, en absoluto conocimiento en cuanto a la gestión adecuada del plástico, ¿no? Luego ya viene la parte de viabiliza, es decir, que vamos a potenciar estas ideas y estas acciones que nosotros queremos realizar con, digamos que, mentores externos o alternos a nuestra organización. Esto a través del diálogo, ¿no? Lo que nosotros buscamos justamente, o lo que nosotros queremos que se realice es promover espacios de diálogo con personas externas a nuestra empresa que sepan, digamos que, un poco más acerca de cómo podemos gestionar nuestros plásticos dentro de nuestra organización, o digamos aquellas ideas o acciones que nosotros tenemos en mente, cómo es que lo podemos potenciar, ¿no? Justamente el espacio que nosotros tenemos ahora, también digamos que es un espacio, por así decirlo, súper importante que nos ayuda justamente a poder potenciar las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Luego, ahora, cuando tenemos ya los pasos, digamos que ya los pasos definidos, ya vamos a ver qué es lo que sigue para poder crear nuestra hoja de ruta. Entonces, para la creación, digamos, de la hoja de ruta, ya vimos que lo primero que tenemos que hacer es identificar primero los desafíos que nosotros tenemos como empresa, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, como es, digamos, que dentro de mi organización nosotros estamos consumiendo, digamos, excesivamente el plástico, o no tenemos una disposición adecuada de los residuos de plástico, o hay ausencia de iniciativas, ¿no? Para justamente una adecuada gestión de plástico, ¿no es cierto? Entonces, buscamos qué es lo que nos falta, ¿no? Ya vimos que para eso primero tenemos que ver cómo estamos, ¿no? A través de la herramienta, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya tenemos identificados estos desafíos, ya vamos a establecer los objetivos, es decir, a dónde queremos llevar, cuál es nuestra meta, ¿no? Y esto lo vamos a realizar con el siguiente paso, que es definir el alcance, ¿no? En definición del alcance, lo que ya vamos a ver es cuán lejos queremos llegar, ¿no? Esas acciones, en qué áreas de nuestra empresa o quiénes van a tomar ejecución de estas acciones, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro alcance, mejor dicho? ¿No? Entonces, una vez definidos los pasos anteriores, tenemos que ya puntualizar o dividir las funciones y responsabilidades, es decir, quién va a ser la persona a cargo de ejecutar estas acciones o aquellas iniciativas, ¿no? Y sobre todo de que también estas, una vez planteadas, se cumplan cuando ya se va, digamos que, a implementarlo, ¿no? Ahora, un punto importante también es desarrollar un cronograma de trabajo, porque digamos que si yo quiero establecer una meta o un objetivo, no puedo yo hacerlo, digamos, las cosas por hacer, ¿no? Siempre es bueno tener una estructura, un cronograma de trabajo que me diga, digamos, que en qué periodicidad voy a ejecutar tal cosa, ¿no es cierto? Y dentro de este cronograma de trabajo también puedo aplicar, digamos, que cuáles van a ser mis reuniones, si voy a tener talleres participativos. Ya vimos anteriormente de que es súper importante que todos los colaboradores de nuestra empresa sepan o estén al tanto de lo que estamos haciendo para que también nos puedan, desde su perspectiva, ver si es que tal acción que queremos ejecutar realmente se va a poder desarrollar o quizás no se va a poder desarrollar, o qué enfoque le podemos dar, ¿no es cierto? Entonces es súper importante tener justamente estos talleres participativos. Una vez ya tenemos todo esto, digamos que estructurado, lo que vamos a hacer ya es ver en sí cómo desarrollar nuestra hoja de ruta, cuál es el paso a paso que nosotros vamos a seguir, digamos, como documento o físico, ¿no? En papel, por así decirlo. Dentro de esta hoja de ruta ya se va a, digamos que, a colocar aquellas acciones o digamos que iniciativas, tanto como medidas a corto, largo y mediano plazo, ¿no? Ahora, esto es un dato súper importante. Como sabemos, toda acción que nosotros queremos realizar, digamos que implica de una inversión. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero segregar adecuadamente o disponer adecuadamente mis residuos de plástico, obviamente tengo que adquirir de dispositivos, ¿no es cierto?, para poder yo colocar mis residuos, ¿no es cierto? Voy a tener que hacer una compra de esto. Pero, a ver, adicionalmente, si por ejemplo yo busco un proveedor, voy a tener que ver qué proveedor que sea obviamente sostenible me conviene más como empresa y a cuál yo debo dirigirme, ¿no es cierto? Entonces, esta parte ya lo vemos como una inversión, ¿no es cierto? Para llegar a la mejora continua, justamente lo que estamos observando, lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no?
Ahora, en cuanto a la estructura en sí de la hoja de ruta, ya va a haber como que unos pasos para que nosotros poder desarrollar, es decir, el documento. El primer paso que se tiene que hacer es básicamente el contexto, donde nuevamente vuelvo a recargar, aquí vamos a colocar ya lo que son los desafíos de nuestra empresa en sí y del contexto en los que estamos en entorno a nuestra organización, es decir, la inadecuada gestión de plástico. Estos desafíos tienen que estar en 3 diferentes contextos. Uno, como implicación en el ambiente, implicaciones en nuestra salud y en implicaciones en la economía, ¿no es cierto? Luego ya está la parte, la segunda parte que vendría a ser innovación, investigación y transformación, que aquí básicamente es, digamos que, hacer una revisión de todos aquellos antecedentes o digamos de otras empresas que ya han hecho acciones similares a las que nosotros queremos plantear, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero desarrollar o tener una adecuada gestión de plástico dentro de mi organización, lo primero que tengo que hacer es investigar, ¿no es cierto? Ver en otras empresas que sean de mi rubro o similares y ver qué es lo que ya están haciendo ellos y que también lo puedo aplicar dentro de mi empresa, ¿no es cierto? Entonces, esta parte es súper importante, digamos que tener enfocado otros ejemplos y ver si es que estos se adecúan a lo que yo estoy haciendo a la actualidad o a mediano o a largo plazo. ¿No es cierto? A manera de ejemplo, lo que nosotros estamos colocando aquí es ¿no? Fomentar e implementar mecanismos de contratación sostenible, ¿no? Que justamente incentiven a estos principios de la gestión sostenible del plástico, ¿no? O, por ejemplo, evaluar la posibilidad digamos que, usar o adquirir plástico biodegradable, ¿no? Y justamente esto de limitar el plástico de un solo uso también. Luego de esto ya está la parte en sí que se adentra o que ya profundiza en cuanto a la gestión de plástico. Uno, la gestión de plástico en sí, por así decirlo, la adquisición del producto en cómo yo lo utilizo dentro de mi empresa o dentro de mi organización. Y lo segundo es ya cuando se convierte en residuo, ¿no? En el primer enfoque, que es la gestión de plástico, lo que ahí ya buscamos es, por así decirlo, es la implementación de aquellos programas y acciones que van relacionados a ellos, ¿no? Como por ejemplo la promoción de alternativas ecológicas como es el plástico biodegradable, o digamos que incentivar o buscar acuerdos voluntarios entre los trabajadores para tener una adecuada gestión de plástico, ¿no es cierto? Y por el otro lado también en cuanto a los residuos plásticos es de igual manera buscar, digamos que diferentes programas o acciones que me ayudan a reducir el generar estos residuos de plástico, ¿no? Porque como ya vimos, no solo enfocarse plástico, en la gestión de plástico es ver netamente residuos, sino es tratar de que este residuo alargue mejor dicho, el insumo de plástico alargue su vida, ¿no es cierto? Acá entra mucho el factor que es de la economía circular, ¿no? Lo que la economía circular busca es justamente alargar o extender la vida de un insumo, por así decirlo, y no solamente enfocarse en el residuo o en el reciclaje, sino tratar de tener este residuo el mayor tiempo posible dentro de tu cadena de la empresa, ¿no? De lo que estás haciendo, lo que estás realizando. Ahora, es sumamente importante también acá generar conciencia social, y hablamos bastante de esto dentro de los colaboradores, dentro de los trabajadores, ¿no? Cambiar ese chip de que no solamente la gestión de los residuos o la gestión de plástico en sí es solamente reciclaje, sino que va antes de, ¿no? Antes de, es decir, desde la compra del insumo, digamos que cómo yo lo utilizo, alargar ese tiempo de vida y después de esto ya ver recién, digamos que la parte ya del residuo, ¿no? Es decir, mejorar la recolección, la segregación, cómo yo estoy disponiendo mis residuos, si son adecuados, si no son adecuados, y digamos que tratar de dar valor a los residuos de plástico, ¿no? Ahora, en cuanto al modelo de la hoja de ruta, es decir, digamos que el documento en físico y palpable ya se vería así, ¿no es cierto? Ya vimos que la primera parte que se tiene que hacer es el contexto, donde se va a colocar la identificación de los desafíos que nosotros tenemos como empresa, y a través de ello también vamos a ver, digamos, que cuáles van a ser nuestros objetivos
o nuestras metas que queremos alcanzar dentro de la empresa, ¿no es cierto? Luego ya viene la definición del alcance, hasta dónde puedo llegar, cómo lo voy a realizar y quiénes van a ser los responsables o encargados de llevar estas acciones a cabo. Luego está ya la parte de innovación, investigación y transformación, que es como ya vimos, es la revisión e investigación de aquellas acciones y medidas que vienen siendo ejecutadas por diferentes tipos de empresas, ya sea tanto peruanas o de otros países. Lo importante es tener, digamos que, una base de lo que ya se está haciendo y lo que nosotros podemos replicarlo dentro de nuestra empresa. Ahora, estas acciones o digamos que las acciones que nosotros vamos a tomar tiene que ser de acuerdo a nuestra realidad, siempre, ¿no es cierto? No voy a poner acciones que no las voy a poder realizar porque al final se van a quedar, digamos que en cero, sino siempre tiene que ser acciones que realmente lo puedo ejecutar y lo podemos palpar, ¿no es cierto? Luego aquí se va a colocar también lo que es los actores claves, qué personas o de otras empresas o digamos que un externo nos puede apoyar, que sepa un poco más en cuanto a la gestión de plástico y nos puede dar como que un feedback o nos puede dar, digamos, como que ayudar a identificar y potenciar las ideas que nosotros ya tenemos, ¿no es cierto? Luego también ahí ya se va a colocar las acciones que son que hemos encontrado que son destacadas en cuanto a la gestión de plástico y que realmente se pueden aplicar dentro de la empresa, dentro de nuestra empresa u organización, ¿no es cierto? Luego ya venimos ya enfocados en cuanto a la gestión de plástico. Aquí ya se va a colocar cuáles son nuestras acciones que nosotros vamos a ejecutar y que vamos a implementar, ¿no? El primero es solamente en cuanto al uso del plástico dentro de la organización y el segundo punto ya vendría a ser en cuanto a los residuos de plástico, ¿no? Aquellas acciones que nosotros queremos implementar. Como por ejemplo, ¿no? Esto que mencionamos anteriormente, como es ya la segregación, de qué manera se puede valorizar el residuo, entre otros. ¿No es cierto? Luego, a partir de ello, el punto 7 es un punto súper importante porque digamos que nosotros tenemos ya nuestras medidas planteadas, las medidas que nosotros queremos implementar. Pero ahora, ¿cómo es que yo realmente sé si es que se están llevando a cabo? ¿Cómo es que sé si es que realmente esas acciones están funcionando dentro de la empresa? Es por eso que tiene que haber un punto de monitoreo y seguimiento, ¿no? Para ver de que todos los responsables o responsable, digamos que sepa si realmente esa acción que se está ejecutando realmente está ayudando a llegar al objetivo o de qué manera yo puedo mejorar para que cumpla el objetivo, por así decirlo. ¿No? Y luego ya vendría a ser, perdón, las conclusiones, que en las conclusiones lo que vamos a hacer es básicamente destacar los puntos que son más resaltantes dentro de nuestra hoja de ruta, ¿no? Aquellas acciones, digamos, que realmente nos van a ayudar a potenciar justamente esos objetivos y bueno, sería eso, ¿no? No sé si hasta el momento tienen alguna consulta o es que ya nos podemos, no sé si en el chat, no puedo ver yo el chat, pero a ver si es que de repente hay alguna otra consulta adicional. Sí, Claudia, te ayudo y te leo. Bueno, primero hay un comentario que me parece súper interesante que lo compartieron en la herramienta, que es un punto muy importante en la gestión del plástico, que es que el uso, reuso, reciclaje de plásticos es bien técnico, ¿no? Y que tenemos muchos tipos de plástico y que depende mucho de la industria, de usos, tecnologías, para poder realmente reciclarlo y poder avanzar en ese sentido. Ahí 100%, solo comentar que es muy importante que podamos captar esas tecnologías, que podamos fomentar que se generen estas cadenas de valor. Así que para eso estamos trabajando desde Fantástico también para que se puedan crear realmente esas cadenas de valor y que una gestión de plástico sostenible sea realmente cada vez más eficiente. Así que muchas gracias por ese comentario, el 100% aplica al 100%. Y después hay una pregunta que creo, Claudia, que ahí va súper de la mano con lo que estabas compartiendo, que es qué roles en la empresa suelen encargarse de la gestión del plástico y hacer, por ejemplo, la hoja de ruta. ¿Qué nos puedes compartir ahí? Me imagino que depende mucho de la empresa, pero cuéntanos un poco sobre eso, María Claudia. Sí, sí, claro. En realidad, es como lo mencionas, depende mucho del tipo de empresa en el que estás, en el sector en el que estás. ¿No es cierto? Hay empresas que ya tienen definido, por ejemplo, un responsable de, no sé,
de medio ambiente o un responsable de adquisición de servicio, ¿no es cierto? Entonces depende mucho del tipo de empresa en el que estás trabajando. No sé si acá hay textiles, pero generalmente las textiles ya tienen como que digamos que un área enfocada a la parte de temas ambientales o temas de sostenibilidad. Depende mucho en realidad de la empresa en el que estás, ¿no? Súper, súper. Lo importante es que de repente se pueda también, como agregando, se pueda, no que sea una persona responsable, pero digamos dos personas, o que se monte un equipo que va a tener como desafío un poco aterrizar esos temas, ¿no? Puede ser alguien de recursos humanos, puede ser alguien que Claro. ve la parte de procesos, puede ser alguien que ve la parte de compras, ¿no? Y así montar una o dos personas que puedan un poco intercambiar ideas e implementar esta hoja de ruta, ¿no? Depende mucho de cuál es el tipo de funcionamiento que tienen, pero creo que cabe el desafío como equipo también. Súper, muchas gracias María Claudia. Esas fueron las preguntas que estaban en el chat, así que se siga animando el público a compartir sus dudas y consultas, pero podemos ir avanzando. Gracias. Excelente, excelente, muchas gracias. Entonces, a manera de resumen, ya vimos, lo primero que tenemos que hacer son tres cosas, ¿no? Primero, identificar cuáles son nuestros desafíos, plantear nuestros objetivos. A partir de esos objetivos voy a buscar aquellas empresas, digamos que relacionadas a nuestro rubro y ver qué acciones están implementando en cuanto a la gestión sostenible de plástico y a partir de ello destacar las que más digamos, se conecten a lo que nosotros estamos haciendo y luego ya empezar a hacer la hoja de ruta, ¿no? Y ya definir cuáles van a ser nuestras acciones y las medidas que nosotros vamos a tomar para justamente llegar al objetivo que queremos, ¿no es cierto? Entonces, como ya vimos, ya lo primero es identificar los objetivos, entonces ahora lo que vamos a ver es ya acerca de la herramienta Fantasticómetro. Ahí voy a dar el pase a Liliana para que pueda tomar la palabra. Ahí me parece que va a presentar un video. Sí, gracias María Claudia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir un video antes de empezar con... María Claudia, tienes que dejar de compartir para que yo pueda compartir, por favor. Ok. Ya, perfecto. Ya, listo, gracias. ¿Qué tal? Voy a compartir un video introductorio para empezar a hablar sobre la herramienta del Fantasticómetro. Me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, hemos visto rápidamente cómo es el Fantasticómetro. Lo vamos a ver en un instante en la página web y ver cómo se relaciona con lo que ha mencionado María Claudia con respecto a la hoja de ruta. Como había mencionado María Claudia, en la hoja de ruta lo primero que se tiene que hacer es hacer un autodiagnóstico, ¿no? Ver cómo estamos.
tenemos que evaluar tu estado actual, ¿no? Es decir, te vas a responder estas preguntas antes de empezar a llenar el fantasticómetro, ¿no? ¿Cuál es la cantidad del uso de plástico y cuánto es la cantidad de plástico generado? ¿No? Como había mencionado María Claudia, es válido hacer una revisión de cómo estamos trabajando, ¿no? También preguntarnos, ¿reciclan sus residuos? ¿No? ¿Y qué porcentaje de estos residuos son reciclados? ¿Saben dónde disponen los residuos que generas? ¿No? ¿Es adecuada esta disposición final? ¿No? Hay que empezar a hacer un recuento de cómo venimos haciendo nuestras actividades, ¿no? Tus insumos son a base de material reciclado, ¿no? O no, ¿no? Ir tomando nota, registrar estas preguntas, ¿no? Tus proveedores son sostenibles, como lo mencionó María Claudia, hay que hacer una lista, ¿no? De cuáles son nuestros proveedores, cuáles son los insumos que nos venden, si estos insumos son de material de plástico reciclado, ¿no? ¿Qué tipo de material son? En todo caso, ver cómo estamos ahora para luego ir proyectándonos en el futuro, ¿no? Luego, otra parte del autodiagnóstico es identificar las oportunidades de mejora, ¿no? Es decir, yo ya vi cómo estoy ahora, ¿no? Ya tomé la fotografía de cómo vengo trabajando ahora y también voy a identificar cómo voy a mejorar en el futuro, ¿no? Es decir, cuáles van a ser esas metas que me voy a plantear en el corto, mediano y largo plazo. Esto, una vez hecho mi autodiagnóstico, voy a plantearlo en la hoja de ruta, ¿no? Voy a definir objetivos, metas y acciones a ejecutar. Tal como lo mencionó también María Claudia, estos objetivos y metas deben ser reales, ¿no? Que se aterricen a la realidad. No para poder cumplirlos, sino no ser tener metas muy ambiciosas que a la larga tal vez no las voy a poder cumplir y termino no haciendo nada, ¿no? Entonces la idea es ir de a pocos, ¿no? Paso a paso, ir generando un cambio, ¿no? De a pocos, así se logran los grandes cambios, ¿no? Haciendo cambios pequeños, paso a paso. Entonces, por lo tanto, una vez hecha nuestra hoja de ruta, podemos llenar el fantasticómetro. Al momento de llenar el fantasticómetro, ¿qué va a lograr dentro de nuestra organización? Va a generar un valor agregado como empresa, ¿no? Como organización. No hay negocio en un planeta muerto, ¿no? Esto quiere decir que tenemos que preocuparnos por nuestro planeta, eso es lo que estamos haciendo todos los que estamos aquí presentes, justamente es porque nos estamos preocupando por cuidar el ambiente, ¿no? Entonces, esto nos da a la vez un reconocimiento, ¿no? Como empresa, somos una empresa sostenible y por lo tanto nuestros clientes van a estar más interesados en nosotros, ¿no? En adquirir nuestros productos o nuestros servicios. Esa es la tendencia ahora. Esta es el QR para entrar a la página web del Fantástico con Plástico. Ahí se los dejo un segundito para que tomen nota. Igual tienen el QR. Yo voy a entrar a la web. ¿Me avisan si pueden ver? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ya, gracias, María Claudia. Esta es la página web de Fantástico con Plástico. Aquí vamos a poder encontrar información de este programa, ¿no? Tenemos información sobre el fantasticómetro, qué cosa es el fantasticómetro, ¿no? Tenemos información de cuáles son las empresas que están participando de esta iniciativa. Y de aquí podemos tener acceso a lo que es ya en sí la herramienta, ¿no? Del fantasticómetro. Acá podemos ver información sobre la herramienta. Esta es un párrafo que me gusta mucho, ¿no? Que es lo que te dice que esta herramienta busca generar conciencia, ¿no? Que es justamente lo que todos estamos haciendo estando presentes en esta reunión, ¿no? Generar conciencia en organizaciones de todo tipo y tamaño. O sea, no quiere decir de que solo las empresas grandes pueden hacer cosas para cambiar, ¿no? Nosotros también desde las empresas más pequeñas también podemos lograrlo, ¿no? Sobre el buen uso del plástico con el fin de promover su consumo sostenible, ¿no? Entonces, acá están los principios del buen uso del plástico. Si han estado en las reuniones, en las sesiones pasadas, han podido verlo un poco más a detalle. Igual manera están aquí en este link para que lo puedan revisar con detalle.
Y luego, si yo me voy a participa con tu organización, es justamente lo que se había visto en el video. Se puede ir llenando estos datos de aquí, de la persona encargada que tenga información, que quiera empezar a participar con esta iniciativa. Una vez llenada la información, van a llenar las consultas y preguntas que han visto en el video. Y una vez llenado todas estas consultas, van a tener este mensaje, ¿no? Van a terminar de llenar las consultas, van a tener este mensaje. Yo he hecho un llenado rápido, ¿no? Como parte de Libélula, y me salió que tengo un 38%, soy un 38% fantástica, ¿no? Tengo luego las recomendaciones, ¿no? En este caso me han salido 3 recomendaciones porque son las más importantes de acuerdo a las respuestas que di. A la vez, una vez terminado esta herramienta, me va a llegar un correo en donde voy a tener todas las recomendaciones y de acuerdo a los resultados que he obtenido después de haber respondido la encuesta. Entonces, sigo aquí. Y ahora, para concluir cómo se relaciona la hoja de ruta que se ha mencionado en la primera parte de la sesión con el fantasticómetro, ¿no? El hecho de crear una hoja de ruta te ayuda a identificar oportunidades de mejora, ¿no? Eso lo hemos mencionado. Sé cómo estoy ahora, por lo tanto quiero mejorar, ¿no? Entonces voy a tomar nota de en qué partes de la organización voy a mejorar. Luego debo definir metas a corto, mediano y largo plazo y desarrollar acciones para la gestión sostenible del uso y residuos de plástico. Es decir, claro, yo hice una hoja de ruta, ya vi cómo estoy, hice un autodiagnóstico, pero la idea es no quedarse ahí, ¿no? Justamente el fantasticómetro te ayuda a no quedarte ahí, no quedarte en mi evaluación, cómo estoy y plantear metas, sino te ayuda a cumplir estas metas y objetivos. Y al momento de llenar el fantasticómetro vas a descubrir qué tan fantástico eres en tu gestión del plástico, vas a conocer qué acciones debes abordar para mejorar esta gestión, ¿no? Es lo que les había mencionado, estas recomendaciones que luego son enviadas a su correo, y recibir recomendaciones que te ayudarán a seguir mejorando. No olviden que esto te ayuda a ser una empresa sostenible y por lo tanto tener una mayor cantidad de clientes interesados, ya que estás destacándote como empresa, ¿no? Como organización. Listo, gracias. No sé si tienen alguna consulta o duda, creo que sí, no sé si Marina me puedes ayudar ahí con las consultas. Sí, muchas gracias Liliana, muchas gracias también María Claudia. Creo que tenemos aún unos minutos para poder aterrizar las principales ideas. Para hacer esta reflexión un poco de cierre, voy a tomar exactamente más que pregunta, comentario que han dejado aquí en la herramienta, el último que tenemos, que es, aunque no lo crean, las empresas pequeñas generamos un impacto rápido en la comunidad que nos rodea. Estamos muy seguros de eso. Como lo mencionaba, realmente las pymes, las pequeñas, micro, medianas empresas son el motor de la economía peruana y son realmente las empresas que tienen más facilidad y más agilidad para poder implementar nuevos procesos, principalmente vinculados a procesos que nos permitan ser más sostenibles. Entonces, solo aterrizando un poco las conclusiones que nos compartió Liliana, aterrizando lo que nos compartió sobre la importancia y cómo avanzar con esta hoja de ruta para gestionar de forma más responsable el plástico, me gustaría destacar algunos puntos. Yo creo que es muy importante que podamos realmente aventurarnos un poco. A veces hay el miedo, ¿no? De, ok, una hoja de ruta y esto va a ser mucho tiempo, esto va a ser muy costoso, pero piénsenlo y que es importante que la hoja de ruta sea de acuerdo con las posibilidades y el potencial que su empresa tiene. Lo importante es empezar, por más chiquita que sea la hoja de ruta, por más pequeño que sea el primer paso, es importante empezarlo. Entonces, los invitamos mucho a que se aventuren y puedan iniciar con esta hoja de ruta y principalmente que aprovechen
la herramienta del Fantasticómetro que nos permite hacer esa evaluación de forma gratuita, ¿no? Entonces, utilícense, apóyense de la herramienta. No es una herramienta de medición punitiva, es todo lo contrario. Es realmente hacer una autoevaluación para que te genere un resultado y te dé consejos y a partir de eso puedas seguir mejorando. Entonces, digamos que fuiste 10% fantástico, no importa, es un camino por mejorar, es un camino que se va a ir construyendo y a partir de eso, con esas opciones y esos tips, esos consejos que te da la propia herramienta, ir mejorando también la hoja de ruta, ir cambiando esa, a ver, hoja de ruta es, ok, vas trazando un camino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo ir ajustando? ¿Cómo puedo ir mejorando? ¿Cómo puedo a veces, puedes identificar la necesidad de cambiar de ruta, ¿no? Te planteaste una ruta inicial, pero te diste cuenta que a lo largo del camino es necesario poder hacer ajustes para que sea más eficiente. Entonces, los invitamos mucho a que se puedan sumar, aventurarse en este camino con nosotros, que puedan hacer uso de esta herramienta gratuita, que puedan sumarse a todas las actividades de Fantástico. Sabemos que para realmente gestionar de forma sostenible el plástico es necesario ser inclusive hasta más que fantásticos. Necesitamos ser muy extraordinarios y también aportar y lograr impactar de la mejor forma posible a nuestra comunidad y a nuestro entorno, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Veo un comentario aquí, si la herramienta se centra solo en gestión responsable del plástico. Sí, comenta un poco por qué. Sabemos que es necesario hablar de una gestión de residuos como tal. Sin embargo, entendemos que para poder hablar de una gestión de residuos es importante comprender la necesidad de que se genere y que se cree una cadena de valor. No es solo gestionar el residuo en el sentido de segregarlo, es muy importante que podamos entender su valorización, como lo comentaba al inicio, una valorización que va desde el diseño de un proceso, es decir, cómo voy a utilizar el plástico en mi proceso, pero también desde el diseño de productos, desde la decisión de cómo utilizar este material. Trae ese lado, sí estamos hablando de menos residuos, pero estamos hablando principalmente de más propósito, ¿no? Entonces, hay una gama, de todas maneras, bastante amplia de materiales, como lo pusieron en el comentario. Sin embargo, es importante, a partir de este ejemplo, empezar realmente de chiquito para poder avanzar hacia los demás residuos y poder gestionarlo como un todo, ¿no? Van a ver que a lo largo de la construcción de la hoja de ruta de una gestión sostenible del plástico, se van a acercar mucho a esto, ¿no? Una vez que identificamos, ok, yo estoy separando este plástico porque lo estoy destinando a una asociación de recicladores, por ejemplo, que pasa una vez al mes y se lleva estos residuos, empiezas a darle valor a los otros. Entonces, es importante empezar con algo, empecemos por el plástico, construyamos una cadena de valor para que a partir de eso se pueda también seguir construyendo las cadenas de valor con todos los demás residuos, ¿no? Yo creo que esto cubre un poco lo que queríamos traer el día de hoy. Me ha encantado la interacción. Creo que es muy, muy importante, muy interesante poder saber también un poco qué es lo que los preocupa en términos de esta construcción de una hoja de ruta, cómo podemos aportar desde Fantástico. Vamos a seguir teniendo esos espacios, estas charlas para poder interactuar cada vez más. Los invitamos a que se puedan realmente sumar. Seguimos construyendo junto con ustedes esta iniciativa como un espacio abierto para hablar sobre valorización del plástico como tal. Así que muchas gracias a todos por haberse conectado. Espero haber respondido ahí las preguntas. Creo que han entrado 2 más y por el tiempo todavía tengo unos minutos, así que vamos hacia esas 2. Voy a leer las últimas 2. La primera es, ¿hay algún programa o convocatoria para empresas pequeñas del sector de agricultura que se pueda aplicar para proyectos de impacto ambiental? A ver, si te refieres a programa o convocatoria que pueda financiar proyectos vinculados al sector agro, al sector que ve toda la parte de agricultura, etcétera, sí hay una serie de proyectos.
Hay algunas convocatorias abiertas, pero normalmente en estas convocatorias se presentan más instituciones o organizaciones y no empresas directamente. Yo los invito a que puedan sumarse dentro del programa All Invest Verde, que puedan revisar todos los proyectos que están trabajando aquí en Perú, para que puedan vincularse con algunos. Hay algunos proyectos dirigidos al sector agro, así que los invito a que puedan ingresar a la página del All Invest Verde. Si ponen All Invest Verde, les va a aparecer y ahí van a encontrar todos los proyectos. ¿Ok? Tenemos una segunda y última pregunta que todavía no había sido respondida, y es si se puede aplicar el fantasticómetro en escuelas o tienen una herramienta para ello. A ver, el fantasticómetro puede ser aplicado para cualquier empresa, organización, institución, ¿ok? Si queremos aplicarlo para una familia, un núcleo familiar, también es posible. Como ven, hasta en una familia tenemos y debemos de gestionar el plástico. Entonces, para una escuela o colegio o institución educativa, de todas maneras pueden aplicarlo, va a estar vinculado a instituciones también y van a poder de la misma forma encontrar las preguntas y las respuestas y las orientaciones para que puedan trabajarlo. Así que de todas maneras los invitamos a sumarse, y también cualquier duda o consulta estamos ahí a disposición. Perfecto. Bueno, creo que con eso cerramos la ronda. Yo quisiera agradecerles por esta interacción. Espero que les haya gustado también poder tener un avance más cercano a la realidad también de las empresas peruanas, y que nos ayude con herramientas concretas a avanzar y construir esta hoja de ruta en forma conjunta. En ese sentido, cuando cerremos el webinar, les va a aparecer una pequeña encuesta en la pantalla, y ahí nos pueden compartir también un poco, pueden ser dudas, puede ser cómo se sintieron, cuáles son sus principales desafíos, cuáles son los principales problemas que puedan tener con ello, para poder ir avanzando y principalmente atendiendo a estas demandas que puedan tener. Así que vamos a cerrar el webinar, el seminario, y cuando lo cerremos les debe aparecer esta encuesta. Pero bueno, en Fantástico tenemos varios canales de comunicación abiertos, ahí les hemos compartido la plataforma también en el chat, así que súmense. Queremos hablar sobre valorización del plástico, queremos sumar cada vez más y principalmente a las pymes, a que puedan impactar, como ustedes también lo dijeron, de forma tan rápida y concreta en nuestro entorno y en nuestras comunidades cuando hablamos de sostenibilidad. Así que bueno, agradecer también a María Claudia, agradecer a Liliana, que nos han acompañado desde el equipo de Libélula y nos han traído esas informaciones de forma muy constructiva para poder iniciar así de chiquito, pero ahora queda el desafío en la próxima sesión también que nos puedan contar un poco cómo han avanzado, ¿no? Nos interesa mucho eso. Así que gracias a todos, esperamos que les haya gustado mucho y que tengan una buena tarde. Nos vemos.